Ahí está. Perfecto. Oración simple, práctica. Primera pregunta. El sujeto de la oración es. A ver, hállame el sujeto en esta oración. Respuesta. La avenida. La avenida. Ya. A ver, entonces siempre no nos olvidemos, cada vez que analicemos una oración, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Ubicamos el verbo. Entre los ojos vidriosos y papadas rústicas de los edificios grises, se detenían el tiempo y su andar perfecto para contemplarla cruzar roja de pieles vestida la avenida. Hay el verbo. ¿El verbo cuál sería, chicos? El verbo sería detenían, ¿sí o no? Es el verbo, detenían. Está en plural, la pregunta en plural. ¿Quiénes se detenían? ¿La avenida se detenía? ¿Quiénes se detenían? No puede ser la avenida porque está en singular. Esto está en singular. Y el verbo está en plural. Hemos dicho que el verbo y el sujeto siempre concuerdan en número y persona. Entonces no puede ser, pues. Dígame, ¿quiénes se detenían? El tiempo y su andar perfecto. Claro, pues no. El tiempo y su andar perfecto. Ese sería el sujeto. Quienes se detenían, el tiempo y su andar perfecto. La respuesta correcta entonces sería la alternativa B. Esa es la respuesta. Ya, B de Bryce. Ahí está. Entonces, miren, siempre el verbo primero. Siempre el verbo. Ya no tenemos que pasarnos ese detalle. A ver, vamos con la siguiente. Número 2. Debe ser, estamos empezando, estamos calentando. A ver, vamos en la 2. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Nuevamente, en la taciturna mañana de invierno, había surgido ese desaliento íntimo como el sentido ayer. Primero hallamos el sujeto y después lo analizamos. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Ya, a ver, ¿no hay respuestas?
A ver, en la primera dice, nuevamente, en la taciturna mañana de invierno, había surgido ese desaliento íntimo como el sentido ayer. ¿El verbo cuál es? El verbo es había surgido. Es un verbo compuesto, es un tiempo compuesto, pretérito pluscuamperfecto. Ese es el verbo. Está en singular, hago la pregunta. ¿Quién había surgido? ¿Quién había surgido, chicos? Ese desaliento íntimo. Ese desaliento íntimo como el sentido ayer. Todo eso sería el sujeto. Ese desaliento íntimo como el sentido ayer. Ahí está. Entonces, ahora analizamos. Ya tengo mi sujeto. Ahora analizamos. Digo, ese vendría a ser modificador directo porque es un determinante. Desaliento es el sustantivo, sería el núcleo del sujeto. Íntimo es un adjetivo, modificador directo. Como el sentido ayer, si yo veo que hay el comparativo como, ese comparativo, ¿qué me indica? ¿Que todo esto qué sería? Modificador indirecto. Modificador indirecto. Listo. Ya tengo la estructura del sujeto. MD, NS, MD, NI. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa E. Enano. Ahí está. Había el sujeto y la analizo. Suficiente. ¿Ves? Respuesta correcta, respuesta Bryce. La alternativa E. A ver, vamos con la siguiente. Las 10 primeras las vamos a hacer conmigo, ¿ya? Práctica dirigida, para que te acuerdes. A ver, ¿dónde encontramos sujeto complejo? A ver, nosotros tenemos, chicos, 6 clases de sujetos. ¿Listo? 6 clases de sujetos. 4 de ellos ya te los expliqué. La primera clase del sujeto vendría a ser el sujeto expreso. Ya sabes qué es, ¿no? Sujeto expreso es aquel que está en la oración. Lo puedo subrayar, lo puedo identificar dentro de la oración. De ahí tenemos el sujeto tácito. El sujeto tácito es el que se sobreentiende. No está literal en la oración, pero se sobreentiende, ¿no? Y tú, y tú lo sobreentiendes, pero no está de forma literal. Es el tácito. De ahí tenemos el sujeto simple. El sujeto simple es aquel que solo presenta un núcleo del sujeto. ¿Ya? Un núcleo del sujeto. Nada más. De ahí tenemos el sujeto compuesto. El sujeto compuesto, es aquel que tiene más de un núcleo. O sea, varios núcleos del sujeto. 2, 3, 4, 5. Varios núcleos del sujeto. Ahí se llama sujeto compuesto. De ahí tenemos el sujeto incomplejo. Los que tienen la guía, ahí pueden revisarlo, ahí están los tipos de sujeto. De ahí tenemos el sujeto incomplejo. El sujeto incomplejo solo presenta núcleo. Solo núcleo del sujeto. Puede haber 2 o 3 núcleos, pero solo los núcleos, o solo núcleo. Y de ahí tenemos el sujeto complejo. El sujeto complejo se llama así porque presenta núcleo del sujeto, más modificadores. Tiene que haber un modificador siquiera. Ahí ya es un sujeto complejo. Listo. En esta oración, hállame el sujeto y dime cuál es complejo.
Respuesta. A ver, mira, en la A dice, déjame que te cuente limeña. El verbo es deja. ¿Quién deja que te cuente limeña? Déjame tú. Déjame que te cuente limeña. Déjame tú que te cuente. Acá hay un sujeto tácito. Sujeto tácito, que vendría a ser tú. Tú déjame que te cuente limeña. En la B, ¿quiénes se quedaron en la fiesta? El verbo es quedaron. ¿Quiénes se quedaron? En la pregunta, siempre el pronombre que está reemplazando al sujeto, o el que va a ser reemplazado en la respuesta, ese es el sujeto. Acá, ¿quién reemplaza al sujeto? ¿Quiénes? ¿Quiénes se quedaron? Lo reemplazo por un nombre. Javier y Carlos se quedaron. ¿Te das cuenta? Ese es el sujeto. ¿Qué ocurre en esta hermosa noche? El verbo es ocurre. ¿Qué ocurre en esta hermosa noche? Eso ocurre en esta hermosa noche. Acá hay sujeto, pero solo hay núcleo. Núcleo, núcleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son incomplejos. A los turistas les enojó que no haya pasajes. ¿Qué les enojó a los turistas? Que no haya pasajes. Todo esto es una proposición subordinada sustantiva. Todo esto es el sujeto y no se puede dividir. Todo esto equivale a un pronombre. Equivale a decir eso. Por lo tanto, también es sujeto incomplejo. Acabó en boda una bella historia de amor. A ver, el verbo es acabó. Ahí está. Hago la pregunta. ¿Qué acabó en boda, chicos? ¿Qué acabó en boda? Una bella historia de amor. Entonces acá tenemos modificador directo, núcleo del sujeto, y este de amor, la preposición me indica que es modificador directo. Hay núcleo y modificadores. Por lo tanto, acá tenemos un sujeto complejo. Respuesta correcta entonces sería la alternativa E, enano. Ahí está, ¿ya? Enano. A ver, vamos con la siguiente. El técnico convocará urgentemente a ese delantero. La estructura de la oración es: no, acá, esta es la 4, nos estamos pasando. A ver, la 4, ¿cuál sería la respuesta? La opinión pública pide pena de cárcel para la Fujimori por corrupción y lavado de activos. La estructura de la oración es, a ver, en esta oración, chicos, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Pide. Pide. Muy bien, ya tengo mi verbo. Núcleo del predicado, de frente. Hago la pregunta para reconocer el sujeto. ¿Quién pide pena de cárcel? ¿Quién pide? La opinión pública. La opinión pública, perfecto. ¿Qué se dice de la opinión pública? Que pide pena de cárcel para la Fujimori por corrupción y lavado de activos, ¿sí? Ahí está, ya tengo mi sujeto, ya tengo mi predicado. Vamos a analizar. Ya vamos a analizar. Vamos a ver esta partita. Entonces, primero mi sujeto, mira. La, como es determinante artículo, modificador directo. Opinión, sustantivo, sería núcleo del sujeto. Pública, adjetivo, modificador directo. Ya analicé mi sujeto. Ahora analicemos el predicado. Analizamos. Dice, pide, es el verbo, núcleo del predicado. Pena, ¿qué es lo que pide? Pregunta para el objeto directo. ¿Qué es lo que pide la opinión pública?
¿Qué es lo que pide? Pena de cárcel. Pena de cárcel. Pena de cárcel. Ese sería el objeto directo. Ahora pregunta para el objeto directo. ¿A quién le pide o para quién pide pena de cárcel? Para la Fujimori. Para la Fujimori. Muy bien. Eso sería el objeto indirecto. Hoy. ¿Por qué pide pena de cárcel? Por corrupción y lavado de activos. Muy bien. Por corrupción y lavado de activos. Entonces, si responde a la pregunta ¿por qué? ¿Qué vendría a ser eso? El Circunstancial. de causa, ¿no? ¿Por qué pide pena de cárcel? Por corrupción y lavado de activos. Ahí tengo mi análisis. Entonces, MD, NS, MD, NP. De ahí viene OD. Vamos descartando esta, descartamos esta. De ahí viene OI. Ya descartamos esta, descartamos esta. Respuesta correcta, la alternativa dado. Ahí está. ¿Ya ves? Así de fácil, solo es aplicar las preguntas correctas, ¿ya? Respuesta correcta, respuesta Bryce. Listo, vamos en la 5, a ver. El técnico convocará urgentemente a ese delantero. La estructura de la oración es, a ver, en esta oración, ¿cuál es el verbo, chicos? Convocará. Convocará. Muy bien, convocará. Este es el verbo. Por lo tanto, ya tengo mi núcleo del predicado. Sí, vamos a ponerlo por arriba. Ya tengo mi núcleo del predicado. ¿Quién convocará? El técnico, El ¿no? técnico. El técnico. Ese sería el sujeto. Donde él sería modificador directo. Técnico sería el núcleo, el sujeto. Núcleo del sujeto. Muy bien. Convocará el núcleo del predicado. Pregunta para el objeto directo. ¿Qué es lo que convocará? No hay respuesta. Segunda pregunta para reconocer el objeto directo. ¿A quién convocará? ¿A quién convocará? A ese delantero. A ese delantero. Ese sería entonces el objeto directo. Listo. ¿Cómo lo convocará? Urgentemente. Urgentemente. Rápidamente. Eso vendría a ser circunstancial de modo. Listo. Ahí está, ¿ves? La respuesta correcta, entonces, ¿cuál sería? La respuesta. La alternativa B. B de Bryce. Listo. Ahí está, ¿ves? Listo. Es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. A ver. Mira, sin ninguna vergüenza, esta tarde, la candidata de la derecha, la señora K, denunció cínicamente a su contrincante y lo miró desafiante. Mira, acá tenemos, chicos, dos verbos. ¿Cuál es el primer verbo? Denunció. Acá está el primer verbo. Denunció. De frente le pongo núcleo del predicado, ¿ya? Y tengo otro verbo que sería miró. Si hay dos oraciones distintas, se le pone como, se analiza como dos oraciones distintas. Dos verbos principales, dos oraciones distintas. Listo. Analicemos el primer verbo. Denunció. Pregunta para reconocer el sujeto. ¿Quién denunció? La señora K. La candidata de la derecha, la señora K. ¿Sí o no? Todo esto sería. La candidata de la derecha, la señora K. Todo eso es el objeto directo. ¿Qué se dice de la candidata de la derecha, la señora K? Que sin ninguna vergüenza esta tarde, cínicamente denunció a su contrincante. Todo sería predicado. Analicemos el sujeto primero. Ya el sujeto. Entonces, la determinante artículo, ¿qué sería, chicos? Modificador directo. Modificador directo. Candidata es el sustantivo, ¿qué sería? Núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto.
Listo. De la derecha. Oh, mira, tengo preposición. Si tengo preposición en el sujeto, ¿qué me indica eso? Modificador indirecto. Que todo esto es Indirecto. modificador indirecto. Muy bien, ¿ves? Ya tengo ya. La señora acá es lo mismo que la candidata de la derecha. ¿Qué sería eso? Aposición. Aposición. Muy bien, sería la aposición. Ahí está. Ya analicé mi sujeto. Analicemos el predicado. Denunció. ¿Cómo la denunció? Cínicamente. 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 Circunstancial de modo. Pero aparte también podría decir sin ninguna vergüenza, ¿sí o no? Sí, también. Claro, también. Circunstancial de modo. ¿Cuándo la denunció? Esta tarde. Esta tarde. Esta tarde. Circunstancial de tiempo. Tiempo. ¿Te das cuenta? Pregunta para el objeto directo. ¿A quién denunció? A su A contrincante. su contrincante. A su contrincante. Eso vendría a ser el OD. ¿A quién denunció? A su contrincante. Objeto directo. Listo, ahí está. Analicé el primer verbo, la primera oración. Segunda oración. Miró es el objeto directo. ¿Qué le dije de lalas, lolos cuando está al lado del verbo? Objeto Lalas directo. siempre es objeto directo. Siempre. Este lo, ¿a quién estaría reemplazando, chicos? El contrincante. Al Contrincante. contrincante. Claro, muy bien, al contrincante. Es lo mismo. Miró, núcleo del predicado. Desafiante. Desafiante es un adjetivo. Adjetivo en el predicado, ¿qué función cumple? Pavo. 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 Si está con verbo no copulativo, es pavo. ¿Te das cuenta? Y ya está. Respuesta correcta, chicos. Circunstancial, circunstancial, MD, ya. De ahí NS, de ahí MI, correcto. De ahí aposición. Ya descartamos esta. Vamos descartando. De ahí viene núcleo del predicado. Allá, solo la E. Listo. Respuesta correcta, la alternativa E. Enano. Listo, chicos, ¿ves? Sencillo. Primero siempre el verbo. A ver, el equipo de lengua le ganó fácilmente a los de literatura y ahora van por una victoria más ante el equipo de historia. El sujeto en la oración es, a ver, al ojo, chicos, si hallo mi verbo, el verbo es ganó. Ahí está. ¿Quién ganó? El equipo de El lengua. equipo de lengua. El equipo de lengua. Ese sería el sujeto. Entonces, la respuesta debe ser esa, el equipo de lengua, porque me está pidiendo ayer el sujeto nada más. Entonces, vayamos a ver a las alternativas. Y acá debe decir el equipo de lengua. Efectivamente, la respuesta sería la alternativa A. Ahí está. ¿Ves? Sencillo. A ver, en la 8. La fiel esposa de mi amigo regaló su premio a aquellos niños hoy en la mañana. A ver, en esta oración, ¿cuál es el verbo? Regaló. 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 Muy bien. Ya tengo mi núcleo del predicado. Ahí está. ¿Quién regaló? La fiel esposa de mi amigo. Todo esto sería el sujeto. ¿Y a quién regaló? La fiel esposa de mi amigo. Hasta acá. Sujeto. Analicemos el sujeto. La, ¿qué sería, muchachos? Modificar. Modificar directo. Modificador directo. Directo. Fiel es adjetivo, ¿qué sería? Modificador directo. Modificador Modificador directo. directo. Muy bien. Esposa es el sustantivo, por lo tanto sería Núcleo de Núcleo. Núcleo el del núcleo del sujeto. sujeto. De mi amigo. Ah, mira, acá tengo preposición. Me indica que todo eso, ¿qué es? Modificador indirecto. Modificador. Modificador indirecto. Modificador indirecto. Listo. Ahí está. Todo lo demás es el predicado. Regaló núcleo del predicado. Primera, siempre hagan las preguntas en este orden. Primero de objeto directo, después objeto indirecto y después circunstancial y todo lo demás. ¿Qué es lo que regaló? Su premio. Su premio. Su premio. Eso sería el objeto directo. Ahí está. ¿Qué es lo que regaló? Su premio. Pregunta para el objeto indirecto. ¿A quiénes les regaló su premio?
Aquellos niños. Aquellos niños. Aquellos niños. Eso sería el objeto indirecto. ¿Cuándo les regaló? Hoy en la Hoy en la mañana. mañana. Hoy en la mañana. Listo. Eso sería circunstancial de tiempo. Tiempo. Listo, ahí está. Fácil. ¿Ves cuál sería la respuesta? La La A, ¿no? Ana, ahí está, Anita. Respuesta correcta, respuesta Bryce. ¿Ya ves, campeón? Sencillo. Ya te has recordado, ¿ves? Ya te acordaste. A ver, una más conmigo. En el día para las plantas, sus dorados rayos entregaba la canícula. En este caso, a ver, hallo el verbo que sería entregaba. Ya tengo mi verbo, entregaba. Primero el verbo. Pregunta para reconocer el sujeto. ¿Quién entregaba? ¿Quién entregaba, chicos? Él o eso. es tácito. No, a ver. ¿Quién entregaba? La canícula. La canícula. Claro, ¿quién entregaba? La canícula. Yo sé que es un término que es poco conocido, pero canícula en este caso significa el sol. Canícula es sinónimo de sol, soleado, caliente, ardiente y todo lo relacionado a eso, a caluroso. En este caso equivale a sol. ¿Ya? El sol entregaba sus dorados rayos. La sería el sujeto. Entonces, la sería el modificador directo. Canícula sería el núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué se dice en la canícula? Que entregaba sus dorados rayos para las plantas en el día. Todo lo demás predicado. Entregaba núcleo del predicado. Pregunta para el objeto directo. ¿Qué es lo que entregaba? Sus dorados rayos. Sus dorados rayos. Sus dorados rayos. Eso sería el objeto directo. ¿Para quién entregaba sus dorados rayos? Para las plantas. Para las plantas. Para las plantas. Eso sería el objeto indirecto. ¿Cuándo entregaba sus dorados rayos? En el En día. el día. En el día. Objeto indirecto. Listo. Ahí está. Respuesta correcta, chicos. Ah, no, perdón. Acá sería circunstancial. Circunstancial de tiempo. Listo. Entonces la respuesta sería La C. Casa. la C, ¿no? Muy bien. La C. Respuesta correcta, respuesta Bryce. ¿Te das cuenta, campeón? De esa forma es sencillo, ¿ya? A ver, en la 10. Ha sido aprobada nuevamente y sin motivo alguno la pobrecita de mi amiga por su profesor, que es muy estricto. A ver, acá, veamos. ¿El verbo cuál sería, chicos? Aprobada. Aprobado. Pero aprobada solo no, pues. Aprobada es un Ha sido participo. aprobada. Ha sido. Claro, con su verbo auxiliar tiene que ser. Ha sido aprobada. Este es mi núcleo del predicado. Ahora hago la pregunta para reconocer el sujeto. ¿Quién ha sido aprobada? La pobrecita de mi amiga. La pobrecita de mi amigo. La corrupta de tu amiga, ¿no? Ahí está, la ha pagado sobre el profesor. Entonces sería sujeto. La pobrecita de tu amiga. ¿Respuesta cuál sería? La B. ¿Te das cuenta? ¿Quién ha sido aprobada? La pobrecita de mi amiga. Listo. Así de fácil. ¿Ven, campeones? Sencillo, ¿no? A ver, vamos con la número 11. ¿Cuál de las siguientes oraciones carece de sujeto? ¿Dónde no hay sujeto? Acuérdate de los verbos impersonales. Los verbos impersonales no tienen sujeto. ¿Cuál sería, chicos?
La E. La E. A ver. Entonces, mira, el verbo. Acá el verbo es, mira, bañó. ¿Quién se bañó ayer? Sujeto tácito. Él o ella. Él o ella. Acá está el sujeto tácito. Es un buen hombre. ¿Quién es un buen hombre? Él. Él. No va a decir ella acá, ¿no? Él. Que con la ideología de género son capaces. Ya. Él es un buen hombre. Había leído para el examen. El verbo acá es había leído. ¿Quién había leído para el examen? Él o ella. Él o ella. Acá hay sujeto tácito. ¿Te das cuenta? Jesús murió por ti. El verbo es murió. ¿Quién murió por ti? Jesús. Jesús. El sujeto es expreso acá. Entonces, por descarte, la alternativa es la E. Recuerda que el verbo haber, cuando está solito, siempre es un verbo impersonal. Y si es un verbo impersonal, quiere decir que no tiene sujeto. Sujeto cero. Cuando el verbo haber, mira, yo lo encuentro al lado de un participio pasivo, como en la C, había leído, había amado, había postulado, ahí es verbo auxiliar y ahí es personal. Pero si yo lo encuentro solito, como en este caso, ahí es impersonal, no tiene sujeto. ¿Ya? La respuesta es la E. A ver, vamos en la 11. Señale el agente en la siguiente oración. Recuerda que la gente siempre se encontraba en voz pasiva y se reconocía por una preposición. Por mí, la E. Por mí, dice ya. Entonces acá dice, mira, ¿cómo me doy cuenta de que esta oración está en voz pasiva? Por el verbo. El verbo en voz pasiva tenía el verbo ser como verbo auxiliar, más un participio pasivo. Acá tengo, mira, ser en tiempo pasado más participio pasivo. Oído, fue enviado, fue amado, fue resuelto, fue frito, fue impreso, etc. Entonces, acá hay un verbo en voz pasiva. Pues yo agarro, ¿qué fue enviado? Un telegrama, sujeto. ¿Qué se dice del telegrama? Le fue enviado por mí, predicado. Si analizo todo el sujeto, digo, este un sería el modificador directo, telegrama sería el núcleo del sujeto, el verbo fue enviado, núcleo del predicado, este lee, el pronombre lee, ¿qué función cumplía siempre, chicos? Modificador Indirecto. No, Indirecto. no. Objeto indirecto. Indirecto. Objeto indirecto. Por mí, si en una voz pasiva yo veo la preposición por, ese debería ser el agente. Pero para asegurarme hago la pregunta, ¿por quién más el verbo? ¿Por quién fue enviado? Por mí. Por mí. Ah, profe, sí responde la pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por quién fue enviado por mí? Esto es el agente. Ahí está. Respuesta correcta, la alternativa E. Listo, ¿ves? Ahí está. Vamos con la siguiente, a ver. En la 13. A Ramiro jamás le pudo interesar robar. El sujeto de la oración es, ¿cuál sería? Llame el verbo. Pudo. Respuesta. Acá se pierde hallando el verbo.
La C. La C, robar, dice. Ah, muy bien. A ver, el verbo acá, ¿cuál sería? Pudo interesar. Este es el verbo. Es una perífrasis verbal. Es mi núcleo de predicado. Profesor, ¿el sujeto podría ser a Ramiro? No. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos, no puede ser a Ramiro? Porque empieza con A. ¿Por qué empieza con A? Porque empieza con preposición. El sujeto no debe empezar con preposición. Por eso no es. Entonces, hago la pregunta para reconocer el sujeto. ¿Qué no le pudo interesar a Ramiro? ¿Qué no pudo interesar? Robar. Robar. Eso sería el sujeto. Ese es el sujeto. Ese sería mi núcleo del sujeto. ¿Te das cuenta? Analizando lo demás, pudo interesar es el núcleo del predicado. Pregunta para el objeto directo. ¿Qué es lo que pudo interesar? No hay respuesta. ¿A quién pudo interesar? No hay respuesta. Profesor, para Ramiro, responde. ¿A quién le pudo interesar? A Ramiro. ¿Qué le pongo? ¿O de o i a Ramiro? Oí. Hoy. O Objeto i. indirecto. Sí, ¿por qué, profesor? Porque este objeto indirecto equivale a le, ¿sí o no? Sí. Claro, Sí. se puede reemplazar por le. Entonces, si se puede reemplazar por le, es objeto indirecto. Este le también es objeto indirecto. Y este jamás, ¿qué sería? Circunstancial. ¿Qué es circunstancial? Nego. Negación. Es un adverbio de negación. Por lo tanto, será circunstancial de nega. Negación. Listo, ahí está, ¿ves? La respuesta es la C. La C, ¿ya? Respuesta correcta, respuesta Praxis. Listo, sencillo, ¿ves? Ahí vamos en la 14. Yo no sé, Chinita, ven pronto aquí conmigo. ¿Cuántos circunstanciales hay en la oración? ¿Cuántos circunstanciales? Tres. Tres, ya. ¿Qué dicen los demás? Dos. 4. Cuatro, otros dicen dos, 4. cuatro, 4. ya. A ver, analicemos la primera parte. Yo no sé. Sujeto, verbo, núcleo del predicado. Y este no, si veo un adverbio de negación, circunstancial de negación. Va uno. Ahí está. Chinita es el vocativo. Aquí le estoy hablando a la chinita. Vocativo. Ven pronto. Pronto es adverbio de tiempo, ¿sí o no? Por lo tanto, circunstancial de tiempo. ¿Ya? Aquí es adverbio de lugar. Por lo tanto, es circunstancial de lugar. ¿Con quién vienes? Conmigo. ¿Esto qué sería? Circunstancial de compañía. Compañía. Por lo tanto, acá tenemos cuatro circunstanciales. Negación, tiempo, lugar y compañía. Respuesta correcta, respuesta dado, dado, dado. Cuatro circunstanciales. Listo, muchachos. Sencillo, ¿ves? Sobre la expresión, devuélvemelo. A ver, lo vamos a pasar acá al último para que lo podamos analizar. ¿Listo? Ahí está. Sobre la expresión, devuélvemelo. ¿Es verdadero o falso? A ver, ¿cuál sería la respuesta?
Respuesta, muchachos. La I. Enano me dice ya. A ver. Devuelve. Mira, acá tengo un verbo. Devuelve. Y lo demás serían pronombres enclíticos, ¿sí o no? Pero igual cumple, cada pronombre cumple su función. No es parte del verbo, o sea, se les analiza por separado. Devuelves el verbo. Tengo acá el me y el lo. A ver, chicos, ¿qué les dije cuando tenía yo dos pronombres consecutivos? El primer pronombre, me, lo, se, nos. El primero siempre era ¿qué cosa? Objeto indirecto. Directo. Y el segundo siempre es objeto directo. Directo. Ya eso cuando ves dos pronombres consecutivos, siempre de forma automática. Esta es una oración. Ahora, ¿quién me lo devuelve? ¿Hay un sujeto tácito, sí o no? ¿Quién me lo devuelve? Tú. Entonces el sujeto es tú, sujeto tácito. Tú devuélvemelo. Hay sujeto tácito. Entonces, ahora marquemos. ¿Tiene sujeto tácito? Verdadero. El objeto directo es lo verdadero. El objeto indirecto es me, verdadero. ¿No es oración? Falso. Porque sí es una oración. Respuesta correcta, chicos. La alternativa C. Alternativa C. Respuesta correcta, respuesta Bryce. Ahí está. Fácil, ¿ves? A ver, en la 16. ¿Cuál de las oraciones no tiene objeto directo? Ubíquense los verbos de todas y hagan la pregunta, ¿no? La D. El cual no tiene Dado. La D. dado, dice La D. la D. A ver, veamos. La mujer lavó. ¿Qué es lo que lavó? La ropa. Objeto directo. Isabel compró. ¿Qué es lo que compró? Fruta. Objeto directo. Pepe limpió el carro para salir. ¿Qué es lo que limpió? El carro. Objeto directo. No acabaremos ni en un año. ¿Qué es lo que acabaremos? No hay respuesta. ¿A quién acabaremos? No hay respuesta. Muy bien, respuesta sería la alternativa D. No hay objeto directo. En la E sí, repartiremos el pastel. ¿Qué es lo que repartiremos? El pastel. Objeto directo. Muy bien, respuesta correcta, alternativa D. Dado. Ahí está. Bien, muchachos. A ver, y la última, para irnos, a ver. ¿Qué oración tiene predicado nominal? Recuerda que había dos tipos de predicados. Había un predicado nominal y también había un predicado verbal. ¿Cuál era la diferencia entre ambos predicados? El núcleo. En el predicado verbal, el núcleo del predicado siempre era un verbo copulativo. Un verbo copulativo, ser, estar, parecer. Y recuerda que el verbo copulativo tiene que tener siempre su atributo. Ah, ya, perdón, acá me estoy confundiendo. En el predicado verbal, el núcleo es un verbo no copulativo. No copulativo, cualquier verbo. En cambio, en el predicado nominal, el núcleo del predicado es un verbo copulativo. El verbo ser, estar, parecer, más su atributo. Eso es. A ver, ¿dónde hay predicado nominal? La B. La B. La B, muy bien. Respuesta correcta,
B de Bryce. Listo. Fácil. ¿Por qué, profesor? Porque noche es el sujeto, ha estado es el verbo copulativo y tranquila sería su atributo. Muy bien, muchachos. Tienen para terminar toda la practiquita. Practiquen siempre. ¿ya? Recuerden que la oración es un tema eminentemente práctico. Tienen que ustedes estar ahí insistiendo, practicando. Chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que todo haya quedado claro. Y ya nos vamos a encontrar en la siguiente sesión de clases. Nos vemos, muchachos. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias, Chao, profesor. Elian. Profesor. Hasta luego, profe, se cuida. Chao, Hasta luego, chao, profesor. Cuida, profesor, hasta luego. chao, Gracias por la todos, clase. cuídense mucho.